El camino del Nagual, Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan Matus. En algún punto del desierto mexicano, un joven antropólogo buscaba respuestas sobre plantas medicinales y tradiciones indígenas. Su nombre era Carlos Castaneda. Lo que parecía una investigación académica terminó convirtiéndose en una inmersión en uno de los sistemas de conocimiento más enigmáticos del siglo XX. Fue en una parada de autobuses donde conoció a Don Juan Matus, un sabio nahual indígena que afirmaba pertenecer a una antigua tradición de videntes. Pero Don Juan no enseñaba mitología, no hablaba de creencias, hablaba de percepción. Según Don Juan, el mundo que conocemos no es la realidad absoluta, es solamente una descripción que aprendimos a aceptar desde nuestra infancia. Y si esa descripción podría aprenderse, también podía romperse. Para comprender las enseñanzas de Don Juan, primero debemos conocer dos conceptos fundamentales, el tonal y el nahual. El tonal es todo aquello que podemos nombrar, nuestra historia, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestra idea de quiénes somos. Es el mundo del orden. Pero existe otra dimensión, una región de la experiencia imposible de describir con palabras. A eso los videntes le llamaban el nahual. El misterio, lo desconocido, la energía que existe detrás de todas las formas. Mientras el tonal organiza la realidad, el nahual la trasciende. Don Juan insistía en que el conocimiento verdadero requería disciplina. No bastaba con escuchar enseñanzas, había que transformarse. Por eso hablaba del camino del guerrero. Un guerrero no lucha contra otras personas, lucha contra sus propias limitaciones, contra el miedo, contra la importancia personal, contra el desperdicio de energía. La impecabilidad era la clave. Cada acción debía realizarse con conciencia, porque la energía es el recurso más valioso que posee un ser humano, y sin energía no existe evolución posible. En los primeros años de aprendizaje, aparecieron las plantas de poder. Entre ellas, una de las más conocidas fue el llamado humito. A través de esta experiencia, Castaneda comenzó a percibir realidades imposibles de explicar desde la lógica ordinaria. Pero Don Juan repetía una advertencia. Las plantas no eran el camino, eran únicamente una puerta, una ayuda temporal para romper la rigidez de la percepción cotidiana. El verdadero objetivo consistía en alcanzar esos estados de conciencia sin depender de nada externo, porque el poder auténtico debía surgir desde el interior. Entre todas las prácticas enseñadas por Don Juan, pocas resultan tan fascinantes como la ensoñación. No se trata simplemente de soñar. La ensoñación es el arte de permanecer consciente dentro del sueño. Mientras la mayoría duerme inconscientemente, el ensoñador despierta, observa, explora, recuerda y aprende. El primer ejercicio consistía en encontrar las propias manos dentro del sueño, un acto aparentemente simple, pero que marca el comienzo de una extraordinaria aventura hacia otros niveles de percepción. Según Don Juan, la ensoñación posee 7 puertas, 7 niveles de dominio sobre la conciencia. La primera consiste en despertar dentro del sueño, poder verse las manos antes y durante la ensoñación. La segunda, estabilizarlo. La tercera, implica aprender a desplazarse deliberadamente. La cuarta, conduce al encuentro con otras formas de conciencia. La quinta, permite acceder a mundos diferentes. La sexta, desarrolla el doble energético. Y la séptima, representa la libertad total de la percepción. Para los antiguos videntes, estas puertas no eran metáforas, eran territorios reales que podían explorarse. Al atravesar ciertas regiones del ensueño, el ensoñador puede encontrarse con seres extraños. Entidades conscientes que no pertenecen al mundo humano. Don Juan las llamaba seres inorgánicos. Formas de vida cuya existencia no depende de un cuerpo físico como el nuestro. Algunos podían compartir conocimiento, otros podían convertirse en trampas,
Por eso el guerrero debía actuar con cautela, sin miedo, pero también sin fascinación, porque aquello que deslumbra demasiado también puede esclavizar. Uno de los relatos más inquietantes de Don Juan es el del inquilino, una conciencia antigua, un remanente de poder atrapado entre dimensiones. El inquilino representa una advertencia, la posibilidad de adquirir enormes conocimientos y aún así perder la libertad. Para Don Juan, el conocimiento por sí solo no era suficiente. La verdadera meta era la liberación, porque incluso el poder espiritual puede convertirse en una prisión cuando existe apego. Pero Don Juan no estaba solo. Formaba parte de un linaje, un grupo de guerreros y guerreras, videntes que trabajaban juntos con una unidad energética. Cada integrante poseía capacidades particulares. Cada uno representaba una manera distinta de relacionarse con el misterio. Para ello, el conocimiento no era individual, era colectivo. Un esfuerzo compartido para expandir la conciencia más allá de los límites humanos ordinarios. Entre todas las enseñanzas de Don Juan, quizás ninguna sea tan profunda como esta. La muerte siempre nos acompaña. Está detrás de nuestro hombro izquierdo, observando, esperando, no como enemiga, sino como consejera, recordándonos que el tiempo es limitado, que cada decisión importa, que la vida es breve y que precisamente por eso debe vivirse con intensidad y conciencia. El guerrero no ignora la muerte, la convierte en guía. Las enseñanzas de Don Juan Matus continúan generando fascinación décadas después de haber sido publicadas, porque hablan de algo que trasciende culturas y épocas, la búsqueda de la libertad. La libertad de percibir más allá de los condicionamientos, más allá de las creencias, más allá de la descripción ordinaria del mundo. Ya sea que estas historias se interpreten como experiencias literales, metáforas, espirituales o exploraciones simbólicas de la conciencia, su mensaje sigue vigente. Existe una realidad más amplia de la que normalmente percibimos, y el primer paso para descubrirla comienza en silencio. Porque tal vez el mayor misterio no esté allá afuera, sino dentro de nosotros mismos, en este territorio desconocido que los antiguos videntes llamaron el Nahual.